Amigos de Neblina, ¿cómo están? Estamos muy contentos, muy emocionados de poder traerles el episodio número 13. A veces yo siento que hemos trabajado un montón y que hemos hecho un montón de episodios y tenemos solamente 13 episodios que hemos grabado con este. Bueno, tenemos por ahí como unos 3 bonus, pero wow, es un montón de trabajo. El otro día estaba escuchando uno de mis podcasts favoritos y él decía que su meta era grabar 100 y que bueno, tiene años tratando de grabar 100 episodios porque bueno, cada episodio requiere de mucha planeación y siempre hay un ángel que me ayuda a editar y todo eso. Y bueno, aquí estamos, episodio número 13. El episodio de hoy se llama Estoy muy viejo para ser escéptico. Estoy muy viejo para ser escéptico, así se llama. Realmente eso es el nombre del episodio, solo que ahí como lo promocionamos, le pusimos es muy tarde para ser escéptico, pero realmente lo que teníamos en la mente y en el corazón era estoy muy viejo para ser escéptico. Y vamos a hablar de las temporadas de la fe, todas las, toda la fe tiene varias temporadas y pasa por varios momentos en los que nos gustaría poder hablar sobre estas temporadas. Eh, y aclarar algunas cosas, por ejemplo, que todos estamos en una diferente temporada en nuestra fe y vamos a hablar hoy de esas diferentes temporadas, vamos a hablar hoy sobre ellas. Todos estamos en alguna y a lo mejor nos vamos a identificar con alguna y eso quiere decir que a veces cuando estamos en una temporada de la fe, nuestra fe está viviendo una cierta temporada, también nuestra tendencia es a sentirnos desconectados de las otras temporadas. Estamos desconectados de las otras temporadas, es decir, a veces no podemos entender bien las otras temporadas, no podemos eh, conectar bien con otras temporadas, con las otras fe o la representación de fe de otras personas que están pasando por una temporada a la nuestra. Estamos muy emocionados de poderles compartir esto de hoy. Va a ser breve como siempre, no va a ser más de 30 minutos para que puedan escuchar este podcast de una forma tranquila, sencilla. Pero lo vamos a comparar con algo muy divertido, con algo muy divertido. Yo sé que no todos los que nos escuchan están casados, pero van a poder de pronto conectar un poco con esto que vamos a mencionar el día de hoy. Pero vamos a comparar las temporadas de la fe con, con el matrimonio, ¿qué les parece? Vamos a, a comparar las temporadas de la fe con el matrimonio. Eh, hay algo que se llama el ciclo vital del matrimonio, que es algo que enseñaba mucho un maestro que tuve en la adolescencia, que fue quizá el primer maestro que tuve como muy significativo en mi vida de Biblia, que es el hermano Jesús Amaya, quien falleció hace unas semanas. Y el hermano Jesús Amaya enseñaba sobre este ciclo vital del matrimonio, que ha sido una reflexión matrimonial muy importante para mí, para mi vida, para mi matrimonio. Perdón. Y en la cual, bueno, vamos a comparar esas etapas de la fe con nuestro, con el matrimonio, ¿verdad? Con el matrimonio. Entonces, bueno, ahí abróchese los cinturones, con los cinturones, ¿verdad? Como decimos siempre, póngase cómodo y vamos a estar hablando de esto el día de hoy. Vamos a estar hablando de esto el día de hoy. Así que, por favor, si escucha ruidos aquí en mi podcast de hoy, quiero decirle que estoy en Matamoros, México en este momento. Estamos en un pequeño departamentito aquí en México. Entonces por ahí están mis niños. Si los escucha por ahí en el fondo, bueno, no se preocupe por eso. Vamos a, a disfrutar de ese sonido infantil de fondo, así que no hay problema, no hay problema. Pero bueno, saludos a todos desde México. Por diferentes razones de la vida estoy acá, estamos acá. Quizá después podamos compartir un poco sobre eso, grabar un episodio sobre eso. Pero bueno, la iglesia con la que trabajo me dio un sabático y nos vinimos para acá y estoy aquí grabando este episodio. Hoy es viernes 27 de junio, cuando está saliendo este episodio a la luz del año 2025. Y bueno, espero que podamos disfrutar mucho de este episodio número 13.
que se llama Estoy muy viejo para ser escéptico. Y ahorita a lo mejor al final va a entender por qué le pusimos así, Estoy muy viejo para ser escéptico. Y vamos a hablar de las temporadas de la fe. Muy bien, vamos a entrar. Número uno, la primera temporada es lo que llamamos el primer amor. Es lo que llamamos el primer amor. Y el primer amor es cuando conocemos a Jesús, cuando nos enamoramos tanto de Dios, cuando nos enamoramos tanto de Jesús. Y debemos decir que el primer amor pues lo vivimos todos de diferente manera. O más bien todos llegamos al primer amor de diferente forma, ¿verdad? Pero el primer amor es cuando estamos con tanto ímpetu, cuando nos sentimos tan enamorados de Dios, cuando nos sentimos tan enamorados de Jesús y nos sentimos tan enamorados de la iglesia también, eh, cuando estamos como tan involucrados y tan comprometidos con el trabajo de la iglesia, ese primer amor, ese primer enamoramiento que tenemos de Dios y de Jesús. Quizá en ese momento no sabemos como mucho de la Biblia, mucho menos tenemos eh, una gran profundidad teológica o espiritual, pero nos sentimos muy enamorados de Dios. Y realmente eh, es ese primer amor. Lo comparamos con cuando hablamos del matrimonio, de la relación de la pareja, lo comparamos con la época, la temporada en la que una pareja se enamora. Cuando una pareja se enamora. Cuando una pareja se enamora, como siempre decimos, hay fantasías de rescate, hay muchos sueños, hay muchos ideales. El enamoramiento, algunos psicólogos dicen que el enamoramiento es como una pequeña esquizofrenia, ¿verdad? Estamos como un poco locos por la otra persona. Y en el primer amor estamos como locos por Jesús, ¿verdad? Locos por Dios, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Estamos con ese primer ímpetu. Yo conozco muchas personas, o más bien me ha tocado ver, yo creo que a usted también le ha tocado ver muchas personas que están en su primer amor y que están como que, wow, yo quiero hacer todo, y yo amo a Dios y leo la Biblia y estamos en ese primer amor. Pero también conozco muchas personas que no pasan a la siguiente etapa, que no pasan o sea, se quedan ahí y a lo mejor en la siguiente etapa de la que vamos a hablar es donde muchos se quedan, ¿verdad? Muchos se quedan ahí. La siguiente etapa, que es como un resultado del enamoramiento, es como un resultado del primer amor, es el fundamentalismo. Es el fundamentalismo, ¿verdad? Y a lo mejor en la relación de pareja, es cuando la pareja enamorada empieza a hacer planes juntos. Y dice, bueno, como estamos tan enamorados, vamos a casarnos, vamos a hacer cosas, vamos a comprar esto. Y empiezan a hacer planes, ¿verdad? En el fundamentalismo, cuando el cristianismo, cuando la fe pasa a esa etapa fundamentalista, no logra entender por qué hay personas infieles, por qué hay personas que no se comprometen, porque no entiende. Una persona fundamentalista no entiende, por ejemplo, o se asusta porque una persona cayó en pecado, por ejemplo. Se escandaliza y dice, ¿qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué si Dios es tan perfecto? ¿Por qué si Dios, porque está todavía, el fundamentalismo es la consecuencia del primer amor, ¿verdad? Nos hacemos intolerantes con los demás, ¿verdad? El fundamentalismo. Y nosotros, el fundamentalista lee la Biblia y la lee literal y dice ahí, ponte el velo, primero a los Corintios, va y se compra un velo, ¿verdad? Y se lo pone y dice, no te dejes de congregar. Hebreos capítulo 10 dice, yo no me dejo de congregar porque así dice la palabra de Dios. Y eso es como una consecuencia fundamentalista de haber vivido el primer amor. Y bueno, pasa eso. Es una consecuencia fundamentalista del primer amor. Es como la pareja, ¿verdad? Comparándolo, dijimos que íbamos a estar comparando con la pareja todas estas etapas de la fe. Y no entiende por qué hay personas que no se aman, no entiende por qué hay personas que terminan su relación, no entiende por qué el mundo tiene problemas, porque en esa época fundamentalista es como todos deben amarse, todos deben seguir a Jesús y todos deben trabajar en la iglesia, es muy obvio, ¿verdad? Y es una consecuencia del primer amor. Pero el primer amor es idealista, es superficial, es muy bonito estar ahí, porque es el primer aire de la fe que agarramos, ¿verdad? Cuando recién nos convertimos a Jesús.
Ahora, hay varias maneras de convertirse en Jesús y hay varias formas a través de las cuales llegamos al primer amor. Y hay varias maneras de vivir el primer amor. Hay personas que llegan a su primer amor. Yo conozco muchas personas así y que tuvieron un antes y un después muy marcado. Un antes y un después muy marcado, ¿verdad? Es decir, dicen como que este día yo me entregué a Jesús, yo me bauticé o yo le di mi vida al Señor o X. Y este día es el antes y el después, ¿verdad? Y yo empecé a vivir mi primer amor a partir de ese día. Pero muchos, como yo, por ejemplo, y muchos, yo he hablado con muchas personas así, no vivimos como el primer amor de esa manera, ¿verdad? No, yo no tengo una vida como un antes y un después tan marcado, así como que, bueno, aquí yo era terrible y aquí yo me convertí al Señor. Obviamente que hubo una conversión, pero hay quienes vivimos una conversión todos los días, ¿verdad? Es como que somos una guerra civil caminando, como dice un autor. El cristiano es una guerra civil andando, que anda todos los días y todos los días de pronto nos podemos convertir al Señor y luchar con lados oscuros todos los días. Yo creo que eso nos pasa a todos, pero hay personas quienes perciben su conversión y su entrega a Dios y su primer amor como de una manera, como un parteaguas, ¿verdad? Entonces, eh, este es el día en el que me convertí al Señor y tengo un antes y un después. No, y de nuevo, no todos llegamos de esa forma. No todos sentimos que la conversión fue así, como un antes y un después en la vida muy radical. Obviamente que Jesucristo hace una diferencia en la vida, pero hay quienes de una manera más orgánica fuimos entregándonos al Señor poco a poco. Pero lo que sí es que cuando estamos en el primer amor y cuando estamos como yo me acuerdo mucho cuando yo a lo mejor puedo pensar en una época que viví el primer amor, que fue cuando entré al Instituto Bíblico ahí en México en el 2001. Eh, y yo estaba tan enamorado de Dios y de la iglesia, de la predicación, y yo quería predicar en todas partes, y yo quería servir, y yo quería ir a los eventos, y yo no podía entender a la gente que no iba a la iglesia, ¿verdad? No podía entender a alguien que faltara, ¿verdad? A la iglesia. No podía entender a alguien que no se involucraba, porque uno viene con el fundamentalismo como una consecuencia del primer amor, y uno empieza, cuando uno es fundamentalista, uno juzga mucho, ¿verdad? Y uno se escandaliza mucho, ¿verdad? Uno ve que alguien por allá cayó en pecado y uno dice, no, ¿cómo es posible cómo es posible que haya pecado, ¿verdad? O una persona es infiel, no dice, ¿cómo es posible? Uno juzga mucho y uno ve la Biblia de forma fundamentalista, ¿verdad? Que es la segunda etapa de la fe, el fundamentalismo. Y decimos, bueno, no, la Biblia es así, la Biblia es muy clara y Dios, lo que Dios quiere es muy sencillo y ya, ¿verdad? No tenemos que buscarle tres pies al gato. Aquí la Biblia lo dice y uno anda debatiendo y uno anda corrigiendo y uno anda juzgando con su mirada y uno dice, yo esas cosas no las hago, yo esas cosas no las celebro, yo en esas cosas no las practico. Y a lo mejor usted no lo va a creer, pero hay personas que se quedan atorados en esta segunda etapa de la fe, que es el fundamentalismo, y tienen 30 años siendo fundamentalistas y su manera de leer la Biblia es fundamentalista. Yo conozco escuelas de predicación en México, en Latinoamérica, que toda su enseñanza es fundamentalista. Toda su enseñanza es fundamentalista, ¿verdad? No, nunca salieron de esta segunda etapa de la fe. Siempre las enseñanzas son de juzgar, de decir quién está mal y de ver la Biblia, la hermenéutica, la teología de una forma fundamentalista, ¿verdad? Obviamente la Biblia dice, han dejado su primer amor, eh, han dejado su primer amor cuando habla ya en Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia en Éfeso, pero la escritura ahí está hablando de la infidelidad de la iglesia, ¿verdad? No dice que todos tenemos que vivir en ese primer aire, sino dice que nunca debemos perder nuestro amor por Jesús. Pero nuestro amor por Jesús tiene que ir madurando, tiene que ir a través de las etapas y tiene que sobrevivir a través de ellas. Entonces, en la tercera etapa, que es quizá la más complicada, es lo que se llama la deconstrucción o la destrucción, no sé cómo usted le quiera decir. O el desaprendizaje, porque uno sigue aprendiendo, pero para poder uno aprender, uno tiene que desaprender. Y por eso esa es la razón por la cual muchas personas se quedan ancladas y se quedan estancadas en el fundamentalismo, porque nunca van a ser capaces de desaprender lo que han aprendido. ¿Por qué? Porque lo que aprendí me lo enseñó mi papá, porque lo que aprendí me lo enseñó mi mamá, lo que aprendí
me lo enseñó mis abuelos, me lo enseñó un pastor muy querido, un predicador a quien amo mucho, una hermana a la cual respeto muchísimo. Entonces, por eso hay personas que prefieren vivir en el estanque del fundamentalismo antes que desaprender algunas cosas, ¿verdad? Hay personas que prefieren vivir en el estanque del fundamentalismo y seguir con sus mismas enseñanzas y sus mismos códigos de siempre antes de poder desaprender, ¿verdad? Por ejemplo, hay cosas que uno de los predicadores en mi vida que yo respeto más es mi papá, mi padre, ¿verdad? Que fue una persona que me admiro mucho, que era muy preparado y que siempre nos animó mucho a probarnos. Pero hay cosas que él me enseñó que hoy por hoy no creo. Y por no creerlas, no quiere decir que lo deshonro. Yo lo honro, lo amo y yo sé que él hubiera querido que yo desaprendiera cosas que en mi contexto y en mi tiempo ya no funcionan, ¿verdad? Y ya no aplican, y ya no aplican. Justamente él fue quien nos enseñó a pensar fuera de la caja y a contextualizar y a poder seguir avanzando en las etapas de la fe. Hay cosas que funcionaron en su tiempo y que ya no funcionan más. Eh, y honro su memoria y honro su legado a través de poder navegar a través de estas etapas y poderme acercar a Dios de una mejor manera, de una forma más integral. Disculpen la ambulancia que anda por ahí. No, no estoy en mi oficina, estoy donde siempre grabo, si no estoy en México, entonces ahí disculpen los ruidos. Pero bueno, la tercera etapa es la de construcción. Y lo comparamos con el matrimonio y es lo que llamarían el desencanto. El desencanto es cuando la pareja se casa y los psicólogos insisten en que del primer año al cuarto año de matrimonio los matrimonios van a pasar todo. Siempre los jóvenes dicen, no, 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 nosotros no nos va a pasar eso porque nosotros no nos conocemos muy bien y bla, bla, bla. Y siempre, siempre pasa. ¿Verdad? La gente siempre dice que no, pero siempre pasa. En el matrimonio llega o en la pareja llega esta etapa que se llama el desencanto y es cuando la persona, una cosa es idealizar y otra cosa muy diferente es estar juntos, despertar juntos y empezar a hacer vida juntos. Y ahí es cuando viene el desencanto. Viene el desencanto, ¿verdad? Porque uno conoce a la persona, uno conoce a la persona en su realidad y en el encantamiento, en el primer amor, teníamos a esa persona, la teníamos idealizada, completamente idealizada, y empezamos a conocer a alguien en su realidad y nos desencantamos, ¿verdad? Y eso le pasa a muchos con Jesús. A Jesús lo tenían idealizado y no porque Jesús tenga fallas, sino porque ellos creían en el Jesús que ellos querían creer, no en el Jesús de la Biblia. Ellos creen en que Jesús es como un becerro de oro que ellos levantaron, ¿verdad? Ellos creían en Dios, creían en Jesús y creían en el Espíritu Santo, pero de la forma en la que ellos querían creer, por eso estaban tan enamorados de Jesús. Ahora, en la deconstrucción, en el desencanto, vamos a conocer al Jesús de la Biblia y usualmente aquí viene cuando estudiamos más de la palabra. En la deconstrucción o el desencanto, hablando del matrimonio, viene cuando conocemos a una persona más íntimamente. Entonces, cuando conocemos a Dios más íntimamente, y tiene que ser a través, no únicamente, no única y exclusivamente, pero sí una gran parte tiene que ser a través de la palabra. ¿Cómo conocemos a Dios? Bueno, a través de sus obras, a través de sus milagros, a través de la experiencia, a través de la creación, pero sin duda a través de la escritura. Tiene que ser a través de la escritura. Y empezamos a conocer a conocer más a profundidad, no solamente de Dios, sino de la historia. Conocemos la historia. La historia de la iglesia es muy reveladora. La historia de la iglesia es muy reveladora cuando la empezamos a estudiar, ¿verdad? Yo me acuerdo estar en el aula, en el salón de clases, y salir de un curso de historia de la iglesia cuando estudia usted sobre Constantino, cuando usted estudia sobre los gnósticos en el segundo siglo, cuando usted estudia sobre el concilio de Nicea, y cuando usted empieza a sospechar de los concilios ecuménicos, cuando usted comienza a sospechar de Calcedonia, cuando usted comienza a sospechar de Anselmo, cuando usted comienza a sospechar de Tomás de Aquino, del concilio de Trento, de la Reforma Protestante, de la Ilustración, de John Locke, de Descartes, cuando usted empieza a estudiar todo esto, usted dice, wow, la vida era más fácil cuando éramos fundamentalistas. Ahora, yo llegué a decir eso como que, ¿qué hago con toda esta información? La vida era más fácil cuando
cuando era fundamentalista. Pero la ignorancia no puede ser una bendición. Hay personas que dicen, no te pongas a estudiar eso porque vas a perder tu fe, ¿verdad? No te pongas a estudiar eso porque te vas a arruinar. Pero es que la ignorancia no puede ser una bendición. Tenemos que más bien procesar y empezamos a deconstruir. Yo me acuerdo mucho, les voy a contar un par de situaciones. Pero en la universidad, cuando estaba estudiando mi licenciatura, eh, no voy a decir nombres para no hacerles promoción aquí, pero yo creo que la mayoría sabe dónde estudié yo mi licenciatura en Biblia, en cuál universidad. Entonces, una vez iba saliendo, bueno, me acuerdo de cosas, ahí tengo muchas historias como estas, pero hay dos que seleccioné para compartir. Una, me acuerdo mucho que en una clase nos dieron una clase que se llamaba Historia del Movimiento de Restauración, que es la historia del movimiento de restauración, Alexander Campbell, Barton Stone, etcétera. Y el profesor nos presentó todo, así como ese día, me acuerdo que ese día nos habló de dónde vienen, por ejemplo, los 5 pasos para la salvación que practicamos tanto en la Iglesia de Cristo. Nos habló de dónde viene, no en esa clase, pero en varias clases, ¿verdad? Nos habló, o sea, él no nos dio conclusiones, él nos mostró evidencia histórica de dónde viene, pues, las iglesias de Cristo y todo esto, ¿verdad? Me acuerdo un compañero, ¿verdad? Que salimos y decía, no, que me siento tan decepcionado de la iglesia de Cristo y ya no quiero ser de la iglesia de Cristo. Estaba como muy decepcionado porque no todo el mundo puede procesar bien. Y yo le decía, bueno, sí, o sea, para mí fue muy revelador poder saber todas estas cosas. Pero uno tiene que aprender a procesar bien y es allí donde ahorita voy a hablar un poquito más sobre la importancia de procesar bien la información que adquirimos. En la segunda historia, teníamos ahí en la misma universidad en el programa de licenciatura había otra clase de un profesor que era brillante. Él tiene su PhD de la Universidad de Oxford en Inglaterra y nos daba una clase que se llamaba Philosophy of Religion, la filosofía de la religión, donde hablaba de los principales filósofos cristianos y no cristianos y de sus posturas, ¿verdad? Y él nos expuso a eso y él nos decía, esta clase no es para todo el mundo, si usted... vamos a hablar mucho de cosas que le pueden perturbar su fe, pero venga y hable conmigo, hable conmigo. Yo tenía un compañero de cierto país centroamericano, no voy a decir quién, pero un día él salió y dijo, perdí mi fe, ya no creo en Dios, ya no creo en Dios, para mí, o sea, todo lo que vimos, pues me llevó a concluir que realmente pues todo es un evento, todo es un invento y todo son construcciones sociales y mira cuando usted une la filosofía de la religión con la historia de la iglesia, pues uno se quiere dar un tiro en la cabeza, ¿verdad? Y uno quiere como volverse ateo a veces. Y él se volvió ateo. No sé ahorita en este momento dónde esté en su fe, pero él, él dijo, no, yo no creo más en eso. Y lo interesante es que el mismo profesor, que por cierto hoy por hoy es un predicador de una iglesia, tiene una gran fe y ama a Dios con todo su corazón, que obviamente sabe mucho más. Él está en mi top 3 de las personas que más saben sobre filosofía, sobre todo filosofía teológica. Y obviamente no es que él se levante y diga, bueno, voy a ignorar todo lo que sé y voy a pretender que soy... No, él ama a Dios y él ama a la iglesia. Y hoy es predicador. De hecho, renunció a ser profesor de la universidad para trabajar en una iglesia porque ama a Dios y ama a la iglesia. Solamente que puede procesar bien las cosas. Pudo procesar bien la información. Eh, entonces, a muchos les va a pasar que se desencantan de la fe por el estudio, por la información, por las experiencias que tuvieron. También hay personas que desencantan porque uno piensa que uno va a un instituto bíblico, uno va a un campamento de jóvenes, uno va a un retiro espiritual, uno va a un evento de la iglesia y uno piensa que todos van a levitar de santidad. Yo les voy a contar una historia medio fuerte que siempre me da mucha risa, ¿verdad? Pero cuando llegamos una vez, un amigo mío llegó a la universidad, a una universidad cristiana el primer año, y llegó a y llegó pues como así, ¿verdad? Como con su primer amor, ¿verdad? Diciendo, wow, no puedo creer que estoy en una universidad cristiana donde hay 8,000 estudiantes, todos son cristianos. Wow, o sea, aquí, o sea, él se imaginaba que todos levitaban de espiritualidad y de santidad y la gente llega con eso y la gente que llega con esas expectativas usualmente tiene unos golpes de realidad muy fuertes. O sea, me acuerdo que él en su cuarto donde iba a vivir, ahí en el campus de la universidad, puso un pequeña pizarrita, un pequeño pizarroncito de esos de marcador, y lo pegó en su puerta y puso así como que Dios les bendiga a todos y lo puso por fuera.
Entonces, en la primera semana de que él vivió ahí, él viene conmigo riéndose, bueno, riéndose, pero con una risa como de decepción. Y me dice, no, Juan, no sabes lo que me pasó. Y le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, no, pues yo tenía mi pizarrita y yo puse como un mensaje bonito, espiritual ahí. Alguien llegó y lo borró y me dibujó un pene en el pizarrón. Entonces yo me estaba, yo pues le dije, no, pues es que no puedes hacer eso aquí, le dije, aquí, o sea, es una universidad cristiana, pero aquí pues hay muchachos y o sea, que no son tan cristianos, ¿verdad? O que los mandaron sus papás o qué sé yo. Pero mugres muchachos mundanos, pecadores, le digo, no, no, no te desanimas, le dije, tranquilo, o sea, nomás ya no pongas la pizarra ahí porque te van a llenar de groserías eso. Obviamente una universidad cristiana es mucho mejor que una universidad no cristiana en cuanto a ese tipo de cosas morales. Pero obviamente esas son dosis de realidad que uno tiene, ¿verdad? Son dosis de realidad que uno tiene y a veces gente se decepciona de la fe por los pecados de los demás, porque la gente no se compromete con Dios o porque va aprendiendo sobre cosas, ¿verdad? Entonces, esa es la deconstrucción, esa es la temporada del desencanto cuando decimos, empezamos a ver y a saber más cosas de las que sabíamos. Y yo me acuerdo cuando yo estaba en esa época, yo decía, mi vida era mejor. Pensaba yo, mi vida era mejor cuando yo era fundamentalista. Porque yo no sabía todo esto, pero yo era más feliz. ¿Verdad? Yo era más feliz. La siguiente etapa es una consecuencia de la deconstrucción. Así como el fundamentalismo es una consecuencia del primer amor, la deconstrucción tiene una consecuencia y se llama el escepticismo. ¿Verdad? El escepticismo. Déjeme decirle que en el matrimonio, un gran porcentaje de los matrimonios que se divorcian por el desencanto tan fuerte que viven. Dicen, yo no me casé con esta persona yo no sabía esto, esta persona sacó su verdadero yo, esta persona sacó, y no es que Jesús va a sacar su verdadero yo, más bien que nosotros aprendemos a conocer cosas más íntimas de Dios. A través del estudio, a través de las experiencias, sabemos cómo es la iglesia de manera real y cómo es la gente. Yo siempre le digo a la gente, dejen de ser asustados, dejen de ser espantados por todo y vamos a ayudar a restaurar a la gente en lugar de estar así como que no es posible que hayan pecado, no es posible que haya pasado esto, no, ¿verdad? Y también cuando a veces la gente es muy interesante porque la gente aprende algo y piensan que nadie lo sabe, ¿verdad? Esto ha pasado, siempre pasa cada año, yo veo personas así, aprenden algo y creen que nadie lo sabe y tratan a los demás como que, claro, es que ustedes son tan creyentes porque son ignorantes, ¿verdad? Y ahorita voy a hablar al final un poquito de eso, pero no, 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 o sea, son etapas, son temporadas de la fe. Y como una consecuencia de la deconstrucción viene el escepticismo. Bueno, viene el escepticismo. Muchas personas en la deconstrucción pierden su fe y se van. Muchas personas se vuelven escépticas y muchos quizá pasamos por la época del escepticismo. Yo me acuerdo, hay temas o experiencias que nos llevan a ser escépticos, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo no quiero nada porque tuve esta mala experiencia con la iglesia o con esta persona que dijo que era muy espiritual y, y, y no, yo ya no quiero nada. O hay personas, para los estudiantes de teología, que estudian ciertos temas y eso les causa una gran deconstrucción, les causa una gran decepción, ¿verdad? Y estudian cosas como crítica textual y empiezan a ver la teoría documentaria del Pentateuco y empiezan a ver la mitología histórica del Antiguo Testamento y empiezan a preguntarse cosas como, por ejemplo, empiezan a estudiar sobre la historicidad y yo hace 10 años que estudié eso y empezamos a ver si realmente Adán existió o si fueron los primeros pobladores de la tierra y lo que traen cuando no procesamos todo eso bien y no estamos guiados por una persona que sabe de verdad, lo que traen en su cabeza es un arroz con mango, como dicen los venezolanos, traen una revoltura ahí de cosas y yo he visto cristianos que hoy en día dicen como, no, pues es que tan personaje no existió y Job no existió y eso es una conversación como... Ahí es cuando pienso, estoy muy viejo para ser escéptico. Y ahorita voy a hablar un poco más. Esa va a ser nuestra conclusión. Pero, pero una cosa que a mí me llamaba mucho la atención eh, es
Bueno, voy a mencionar eso mejor un poquito más adelante, que son personas que saben mucho sobre crítica textual y sobre estos temas, pero que tienen una fe fundamental. Y voy a hablar de eso un poquito más adelante. Pero entonces las dos cosas que a veces nos pueden llevar al escepticismo son las experiencias, las experiencias, las decepciones. No, que me decepcionaron y yo, fulano o un pastor o un predicador o alguien me ofendió o me hicieron esto, o la información, ¿no? Que aprendí sobre la verdadera composición de los evangelios y el problema sinóptico y de la pseudoepigrafía y es como que, o sea, ya cuando escucho eso hoy en día es como que en serio, o sea, digo, yo hace años pasé esa etapa, ¿verdad? Me acuerdo mucho, déjeme le cuento una historia personal, pero me acuerdo mucho cuando empezamos a estudiar a fondo, cuando estaba estudiando la maestría, con un par de profesores que eran, digamos, nos incitaban bastante al escepticismo, pero eh, nos enseñaban sobre Jesús histórico. Jesús histórico es para los que saben de teología, es un tema espinoso. Jesús histórico es un tema espinoso. Y se tiene yo no quisiera estudiar ese tema con cualquier bobo por ahí, porque por ahí andan muchos en las redes sociales. Y es un tema tan importante que yo no quisiera escuchar sobre crítica textual, sobre la teoría documentaria, sobre la historicidad y sobre Jesús histórico por cualquier bobo que anda por ahí, sino con una persona responsable, estudiada formalmente, eh, que pueda guiarnos. Pero me acuerdo mucho cuando empecé a estudiar Jesús histórico, me acuerdo muchísimo que eso fue, no sé, por ahí en el 2013, quizá, 14. Y yo, bueno, yo había leído bastantes libros de esto, por las clases que tenía. Y me acuerdo que mi esposa me dijo, una vez me dijo, Valen es muy, ella siempre como que dice cosas como en momentos muy apropiados, pero ella me dijo, tú ya no crees en Jesús, ¿verdad? Tú ya no crees en Jesús. Y me dio mucha risa y yo le dije, no, claro que creo en Jesús. ¿Por qué me dices que no creo en Jesús? No, 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 yo te he escuchado lo que hablas y te he escuchado, o sea, he visto lo que estás leyendo y he visto como algunas explicaciones que has dado y tú ya no, o sea, yo creo que no crees en Jesús. Y yo le dije, no, claro que creo en Jesús, solo que bueno, he estado estudiando todo este material que he estado tratando de procesar. Pero el hecho de que ella me confrontara y me preguntara, pues me ayudó también como a ordenar mi mente, ¿verdad? Y no es que yo estaba dudando de Jesús, simplemente uno tiene que tener mucho cuidado de lo que uno lee. Y no leer no es la solución. Yo soy un firme creyente de la educación y de aprender, ¿verdad? No, es la importancia de procesarlo bien, de procesarlo bien. Yo creo que eh, las personas escépticas, o sea, que yo creo que es saludable que todos pasemos por una etapa de una temporada de escepticismo. Eso es súper saludable cuando cuestionamos. Me encantan los estudiantes que cuestionan. Yo tengo desde el año 2008 dando clases en diferentes lugares de forma ininterrumpida y siempre me encantan los buenos pensadores, que mis estudiantes sean buenos pensadores, que pregunten y que argumenten, ¿verdad? Y también tengo estudiantes que son fundamentalistas y dicen, ah, pues para mí Jesús es el Señor y punto, y ya. Y sí, sí, Jesús es el Señor, pero simplemente es muy importante que seamos buenos pensadores. Eh, entonces, es muy importante que todos pasemos por una época de escepticismo, pero que sea eso, una época, una temporada. Hoy en día hay personas que estamos muy viejos para estar con esto del escepticismo. Estamos muy viejos para eso, ¿verdad? Ya, o sea, no, que yo no creo en la iglesia. No, que es que yo no sé qué la historicidad del Antiguo Testamento. Andamos con ese cuento. Yo digo, gente cuarentona y cincuentona. Digo, ¿en serio? Eso déjaselo para los que están en sus veintes. Es una temporada. Una temporada en la que todos debemos pasar para que nuestra fe se fortalezca, ¿verdad? Y hay, o sea, ya, o sea, hay gente que trata a los demás como si no supieran. Sí sabemos de la historicidad, sabemos de la mitología, sabemos de la composición de la historia del Antiguo Testamento, sabemos de la composición de los evangelios, de la pseudoepigrafía, sí lo sabemos. Ya supérelo, o sea, ya estamos muy viejos para estar en la temporada del escepticismo. Entonces viene la última temporada de la fe, que a lo mejor el escepticismo es lo que se llamaría en el matrimonio la lucha de poderes, que es cuando el matrimonio lucha por encontrar su lugar.
Vamos con tu familia más, vamos con mi familia más, vivimos con tu familia, vivimos nosotros solos. Eso es lucha de poderes. No quiere decir que el matrimonio pelean por el poder, sino que se están acomodando y ese acomodo es incómodo. Y eso vendría a ser el escepticismo, ¿verdad? No sé qué creo en el matrimonio, no sé qué creo y dónde debo estar, y así estamos en la fe, no sé qué creo y dónde debo estar. Y es bueno que pasen por esa etapa los estudiantes, los cristianos, que toman en serio su fe, pero debe ser una temporada. Si usted, yo quiero invitarle a usted aquí, es donde quiero que el Espíritu Santo haga su obra a través del episodio de hoy. Pero si usted está pasando por una época de escepticismo y dice, bueno, yo he luchado, quizá con los temas, yo he estudiado temas, he leído libros y he hablado, he leído sobre crítica textual, sobre la verdadera composición de la Biblia, sobre, por ejemplo, ahora mucha gente dice, bueno, que el cristianismo es un invento de Constantino en el IV siglo, y muchos se han hecho judíos mesiánicos, ¿verdad? Que son de nuevo resultados de procesar mal la información. Eh, si usted dice, estoy luchando con esos temas, la verdad que la historia me parece terrible y me parece muy engañosa, yo no sé si quiero creer en ese sistema, o estoy luchando con temas de crítica textual, la teoría documentaria, yo creo que Adán y Eva son pura mitología hebrea, es válido, yo creo que Job no existió y todo eso, es válido, usted puede ser escéptico y pensar en eso y decir, "No, yo no creo que realmente Jesús resucitó, yo no creo que sean eventos históricos". Todo eso es súper bienvenido, eso es súper bueno. Qué bueno que pasamos por esa etapa, pero que sea una temporada que nos lleve a la siguiente etapa. Hay personas, predicadores, hermanos, hermanas que están muy viejos y muy viejas y que se quedaron anclados ahí, ¿verdad? O sea, viven, como dijo un autor, viven una época teológica peterpanesca, o sea, son como los Peter Pan de la teología, o sea, la época del escepticismo de los 20 ya los rebasó y andan todavía con ese cuento, o sea, ya supérelo, ¿verdad? Entonces viene la última etapa. En el matrimonio se llama el nido vacío. Y es cuando los hijos se van, los hijos son mayores, se van y quedan el esposo y la esposa. Y ese encantamiento de hace 30, 40, 50 años ya no está. Pero ahora se eligen uno al otro por amor verdadero. Viene el amor verdadero. El amor verdadero, bueno, viene inmediatamente, se empieza a construir inmediatamente después del desencanto, o a través del desencanto, o simultáneamente que el desencanto, y uno empieza a ver lo que es el amor verdadero. Los jóvenes enamorados siempre creen que no hay nadie que pueda amar tanto como ellos. Y después de unos años se dan cuenta que ese amor eran castillos de arena, era un amor de cartón y de papel. Pero el amor verdadero es cuando esas mariposas en el estómago se van y cuando decidimos elegirnos uno al otro. Decidimos elegirnos uno al otro. Y ese es el amor verdadero, el amor maduro. Y ya se van los hijos, estamos viejos y decimos, yo te elijo a ti con todos tus defectos y tú me eliges a mí con todos mis defectos y vamos a disfrutar de este nido vacío, ¿verdad? Y esa es la época, la última temporada de la fe. Cuando usted dice, yo elijo a Dios. Y Dios me elige, y yo elijo a Dios porque Dios me eligió a mí primero. Y no es por ignorante, porque ya pasé todas las etapas, ¿verdad? Y aquí es donde yo les iba a compartir que algo que me llamaba mucho la atención es que yo tenía profesores, yo tuve la bendición de poderme educar con eruditos. Algo me llamaba mucho la atención porque yo estaba a lo mejor en la temporada del escepticismo y veía mis profes que sabían tanto de crítica textual y de historicidad, y el domingo los veía yo cerrando los ojos al cantar, levantando sus manos para adorar, sirviendo platos. Me acuerdo mucho uno de los eruditos que más respeto del Nuevo Testamento en mi vida, eh, eh, repartiendo platos de comida en la iglesia, ¿verdad? Participando del, entre comillas, del sistema del que muchos acusan, dando su ofrenda. Y yo decía, ¿cómo? ¿Será que estos hacen oídos sordos o por qué viven una fe tan fundamental y tan básica? Hay nombres, les voy a decir algunos nombres, como el Dr. Alan Black, que es un erudito del Nuevo Testamento, de los mayores expertos que tenemos en Estados Unidos, en las iglesias de Cristo y en el mundo académico sobre los evangelios sinópticos, el Dr. Black, Alan Black. Eh,
yo lo veía sirviendo platos de comida, dando en el lobby la bienvenida a la gente y eso me hacía un muy gran shock porque yo sentía en ese momento, estoy hablando hace 10 años, 12 años, sentía yo como que yo no quería nada con o sea, yo no quería participar del sistema. ¿Verdad? Y yo decía, ¿cómo están ahí? Un ejemplo de alguien que admiro, para mí es el más grande teólogo que el movimiento de restauración tiene, Iglesias de Cristo, Iglesias Cristianas, Discípulos de Cristo, el mayor, el más grande teólogo, cuando digo grande, es el más conocedor, que se llama John Mark Hicks. John Mark Hicks es para mí de lo más top que hay en el mundo teológico. Alguien que estudió, ¿verdad? No alguien que nada más se autoproclama, sino alguien que estudió y que ha sido un erudito. Y tú lo ves con esa sensibilidad. Hace poquito yo lo vi dando una clase en una iglesia con un amor a Dios y con una pasión por Dios. Vamos a ver si lo invitamos. De hecho, yo le dije que lo quería invitar a John Mark Hicks aquí a un podcast, a un episodio, y él dijo que sí. Eh, pero, pero, dices uno, ¿cómo? Bueno, es que es la elección. Yo elijo a Dios porque Dios me eligió a mí primero. Ya pasamos por la época del escepticismo. Hoy elijo a Dios. Hace poquito platicaba con una amiga y le decía yo, me decía, pero es que mira la iglesia cómo es, mira este tal cosa. Y yo le decía, estoy muy viejo para ser escéptico, ¿verdad? Mi vida está tan fregada y mi condición espiritual a veces está tan dañada, yo no me puedo dar el lujo de ser escéptico. Yo necesito a Dios en mi vida. De la forma más fundamental, yo necesito al Espíritu Santo obrando en mi vida. Yo necesito tener fe, la mayor fe que yo pueda. No una fe ignorante ni una fe ciega, porque ya pasamos por todas las temporadas. Pero hoy en día, Juan Mesa es una persona que elige a Dios y que falla y que cae en pecado y que Dios le levanta y Dios le perdona. Pero hoy Juan Mesa es una persona que vive el nido vacío porque ya se ha ido el primer amor, porque se ha ido el fundamentalismo, porque se han ido los hijos de la deconstrucción y del escepticismo. Y ahora vivimos el Señor y yo, porque yo lo he elegido así, ¿verdad? Y ahora yo no ando en las iglesias viendo a ver quién predica bien. Cualquier persona que abre la palabra de Dios con el corazón en la mano me va a edificar. Yo elijo edificarme, yo elijo cerrar los ojos para cantar. Eh, ya pasó la época donde no, es que las iglesias, el sistema, yo no necesito el sistema. Mis queridos amigos de Neblina, estamos muy viejos para ser escépticos. Estamos muy viejos para eso, ¿verdad? Si usted está escuchando esto, sí, hay predicadores que son terribles, que tienen un liderazgo terrible. Ya hablamos de eso en los episodios pasados. Pero siempre va a haber una comunidad de fe, de alguna manera. No tiene que ser una institución. Puede ser un grupito en casa, puede ser un grupito de amigos alrededor de un café. Pero yo le invito a que viva, a que elija a Dios con fe, ¿verdad? Hay las personas que estudian la apologética a veces creen que a través de las evidencias nos van a llevar a la fe. Nunca las evidencias apologéticas son una herramienta, pero nunca nos van a llevar a la fe. Lo que nos va a llevar a la fe, es elegir a Dios. Elegir a Dios. Ya sé que me alargué un poquito, son 40 minutos, pero ya estoy terminando. Eh, entonces, estamos muy viejos para ser escépticos, de verdad. Ya no es una etapa que usted, si tiene más de 30 años, debería estar viviendo, ¿verdad? Yo le animo a que dejemos, perdón que lo diga así, pero dejemos tanta payasada. Y de nuevo, no es exaltar la ignorancia, porque muchos amigos con los que sirvo a Dios hemos pasado por estas etapas. Eh, pero hoy por hoy elegimos a Dios de la forma más fundamental, no fundamentalista, porque esa etapa ya la pasamos también, pero de la manera más fundamental, donde sabemos que la gente puede fallar, donde sabemos que a lo mejor hay gaps, hay preguntas que nunca se nos van a responder, pero hoy decidimos elegir a Dios y decidimos anclarnos en la iglesia. Y por iglesia no necesariamente tiene que ser una institución, pero la iglesia es la comunidad de fe, sean dos, tres, cuatro, cinco, pero tengo que ir más allá de mi familia, ¿verdad? Por lo menos otra familia más aparte de mi familia. Eh, eh, pero estas son las temporadas de la fe: el primer amor, el fundamentalismo, la deconstrucción, el escepticismo y
cuando el primer amor regresa, pero ahora regresa con un amor maduro, no idealista, sino una fe real. Fe real, vida real, amigos reales, y elegimos a la fe. ¿Verdad? A la fe, vivimos la fe con una fe real. ¿Verdad? Amigos, estamos muy viejos para ser escépticos. Yo le invito a que después de tanto luchar se entregue a Jesús de la forma más básica, más fundamental, podamos bendecir a otros, que dejemos que el Espíritu Santo haga su obra, ¿verdad? Pidámosle a Dios, Señor, que tu Santo Espíritu nos lleve a la verdad, que no es una serie de dogmas, sino una persona que es Jesús. Y sigámosle con toda nuestra fuerza. Sigámosle con toda nuestra fuerza. Cante a Dios como si fuese un niño. Deje de cuestionarse tanta tontería. Ya cuestionamos cosas, ya pasó esa etapa. Y entréguese al Señor. Yo le invito a entregarse al Señor, a que busque una iglesia local, a que usted pueda servir a una iglesia, que todas las iglesias van a tener un montón de fallas y gente quebrada, que busque una forma de iglesia. Una forma de iglesia, que sea en una mesa, en un café, pero que usted recuerde que estamos ya muy, usted ya está muy viejo para ser escéptico. Que ya ha pasado las temporadas de la fe y es la hora de que usted se entregue a Dios de la forma más básica y más fundamental. No es tan difícil. No es, no es tan difícil. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Cualquier duda, cualquier observación, pregúnteme si usted está en una de estas etapas. Queremos caminar con usted, queremos apoyarle, queremos ayudarle a procesar para que pues, no traiga como algunos que conozco un arroz con mango en la cabeza. Es que escríbanos, siempre nos escriben, nos encanta que nos escriban. Nos vemos el próximo episodio.